Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Eduardo Torres, director ejecutivo de AI 360 México. Querido Eduardo, gusto en saludarte. Gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo va la recuperación económica del sector en esta plena, tercera, cuarta o ya no sé qué número de ola de contagios? Luis, qué gusto. Siempre un gusto estar aquí contigo en tu programa. Pues mira, la verdad es que la recuperación del mercado de la vivienda pues ha sorprendido por la resiliencia que ha mostrado el mercado, especialmente en algunos segmentos, y creo que en buena medida se explica porque todavía tenemos tasas de interés muy competitivas. Siguen siendo las más bajas que hemos visto en la historia. Me parece que eso explica de una manera muy importante que tengamos una reactivación o un crecimiento en el crédito, a pesar de que la actividad económica pues se recupera de una manera pues relativamente lenta. Pero es muy buena nota, pero en algunas ciudades no hay suficiente vivienda. Hay personas que buscan, sobre todo vivienda social, tienen créditos autorizados por el Infonavit, el Fobiste, y no encuentran vivienda asequible, y dentro de las ciudades, que es donde todo el mundo queremos vivir. Aún así, ¿qué están haciendo estas personas? ¿Hacia dónde están aplicando sus créditos? ¿A dónde están comprando? Mira, creo que algo que nos ha enseñado el COVID es la facilidad o la posibilidad que tienen las personas de poder trabajar a distancia y también la necesidad de ir reconvirtiendo algunos espacios de oficinas hacia vivienda. Y tenemos que pensar en mayor flexibilidad en el uso de la infraestructura que tenemos hoy, los edificios que tenemos hoy al interior de las ciudades, y puedan reconvertirse para poder aprovecharlos más en espacios de vivienda. Entonces, creo que nos está obligando a pensar fuera de la caja. Por ejemplo, te comento el caso de algunas empresas que han iniciado proyectos de manera muy exitosa al utilizar algunos espacios que estaban destinados a oficinas a hacer modelos de co-living, es decir, de esta vivienda donde no tienes la unidad completa, sino tienes las áreas comunes afuera y tienes unidades muy pequeñas que se adaptan muy bien, aprovechando la infraestructura que ya tienes en una oficina. Y creo que ese tipo de proyectos de reconversión son muy importantes. Y lo otro es... ¿Dónde ha habido estos proyectos? Perdón, decía que lo otro es la posibilidad de encontrar espacios que quizás antes hubieras considerado como una opción de vivienda de descanso, y hoy quizás las consideras como una opción de ubicación, especialmente para parejas jóvenes, donde pues se han dado cuenta que, pues trabajar a cierta distancia de la ciudad pues ya no es tan es factible, dado que hay posibilidades para poder trabajar en forma remota, al menos a tiempo parcial, al menos algunos días de la semana. Y entonces eso hace más atractivas algunas ubicaciones que antes hubiéramos visto como zonas de descanso. Léase Valle de Bravo, léase Cuernavaca, algunas zonas en la periferia. Cuéntame qué es lo que esperan los desarrolladores, cuál es la expectativa. Esperan que la economía siga pues su camino, a pesar de, hablaba yo, la tercera o no sé qué número de ola, pero ¿cuál es la expectativa? Y sobre todo, con esa expectativa, ¿cuándo empiezan inversiones fuertes y en qué ciudades? Muchas gracias, qué buena pregunta. Fíjate que recientemente hicimos una encuesta para medir justamente la expectativa de los desarrolladores en cuanto a la velocidad de la recuperación, y lo medimos en términos de cuántas viviendas van a colocar y cómo van a crecer los precios. Lo medimos de manera separada y de manera muy interesante. Fíjate que la mayoría de los desarrolladores sí le ha afectado en una forma muy significativa el último año el volumen de ventas, con caídas de más de 10%, pero también especialmente los desarrolladores del segmento medio han logrado colocar viviendas con incrementos en precios en más de 10%. Entonces, digamos que la caída en el volumen se ha compensado
en algunos segmentos especialmente, con precios más elevados. Y la expectativa hacia adelante, también lo preguntamos y resultó que los desarrolladores están siendo cautos en sus inversiones actualmente, hay que decirlo, pero de cara a los próximos 12 meses esperan condiciones mucho más favorables de un crecimiento en torno al 10% o de hasta 10%, tanto en precios como en el volumen de viviendas escrituradas que pueden colocar. Entonces, habrá un alza de precios sin duda en las viviendas que traerá como consecuencia a quien compre todavía hoy a precios de, digamos, el año pasado o inmuebles que se construyeron el año pasado, pues traerán un impacto en el precio y por supuesto en la plusvalía. Sí, fíjate que, bueno, de eso tú eres un experto y lo manejas increíblemente bien. Y creo que es importante reforzar ese mensaje de que simplemente por la plusvalía que genera la zona, tú ya estás ganando bastante al tener un inmueble cuando lo ves como una inversión de largo plazo, como parte de tu patrimonio. Si tú las mensualidades consideramos que se mantienen fijas a lo largo de tu crédito, pero tú tienes una apreciación de tu inmueble en al menos 5%, pensando en que la inflación ha estado pues entre 3 y 5 en los últimos años, entonces arriba del 5% ya le ganaste a la inflación con pagos mensuales fijos, entonces tienes un valor del inmueble cada vez más alto para que al que te cuesta cada vez menos en términos relativos poder hacer frente en el pago de tu hipoteca. Entonces, sin duda que es importante voltear a ver las zonas que tienen mayor potencial de crecimiento, que claro que las hay, y se están viendo algunas zonas con crecimiento de más de 10%, pero en general creo que tener un crecimiento en los precios al menos de 5% es una garantía de que vas a tener una muy buena inversión a mediano plazo. Sin duda, y más ahora que las tasas de interés pareciera que van a subir, ¿así lo ves? Sí, a ver, yo creo que el momento de comprar es ahora. Sin duda que el riesgo está en cuánto va a subir el Banco de México las tasas a lo largo de los próximos meses y quizás también, y seguramente también el próximo año. Sin duda lo hará, sin duda subirá las tasas y esto se reflejará en los créditos hipotecarios, así que coincido contigo, mi querido Eduardo, para nuestros radioescuchas el momento de comprar es ahora. Gracias, Eduardo Torres, director ejecutivo de AI 360, por esta valiosa información que siempre nos aportas. Luis, muchísimas gracias siempre por invitarme a tu programa. Siempre un gusto. Hasta la próxima. Igualmente, gracias. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.